Relato que es explicado mediante viñetas y recuadros, en los cuales se presentan imágenes. ¿Lo anterior les suena familiar? Bueno, esto es el cómic. Los cómics se trabajan por medio principalmente de lo que son las ilustraciones. Estas imágenes que nos presentan información sobre este relato, como se decía anteriormente. Para explicar aquello, les voy a dar el ejemplo del Titanic. Si bien uno puede contar un cómic, no necesariamente tiene que tener un estilo de dibujo hermoso, precioso como los cómics americanos o los cómics japoneses. No es necesario en ese sentido. Pero es esencial la secuencia del relato, de que nosotros podemos explicar de buena forma lo que va sucediendo dentro de la historia. Como en el caso del Titanic, como les decía, aquí podemos ver que se desarrolla la historia por medio de su inicio, en donde vemos a estos personajes conociéndose. Él la rescata de hacer suicidio, para luego llevarla a su mundo, a la realidad que él conoce dentro de todo. Y ella, al igual que él, se van conociendo y se muestran estos dos mundos tan diferentes y llenos de matices sobre cada uno. En ese sentido, y hablando un poco más sobre la construcción del cómic, vemos que yo puse varias veces en las viñetas lo que serían los cartuchos. Esta voz del narrador que nos va a indicar información que no van a decir los personajes, sino que nosotros necesitamos contextualizarnos y entender un poco sobre esta historia que no va a ser narrada por los personajes. Por ejemplo, la parte donde dice que es pobre y los que son ricos, o de que ellos se enamoraron, para poder entender mucho más la historia. Y si bien todo esto nos va a ayudar, también tenemos que entender que dentro de esta construcción existen lo que serían las onomatopeyas. ¿Qué son estos sonidos que nos van a hacer entender también un poco más que es la historia por medio de estos sonidos? Esto que nos va a acercar a lo que sería la realidad. En el caso de acá, por ejemplo, cuando el barco se choca con el iceberg, se genera este ruido de crunch, de que se rompe algo, la madera. Algo que no se debe olvidar y tiene que ver con el proceso antes de realizar lo que son las ilustraciones, y es que nosotros tenemos que destacar, al hacer un resumen, las partes más importantes que nosotros queremos explicar. ¿Dónde está, por ejemplo, la introducción, el inicio de la historia, el clímax? ¿Dónde se va a presentar ese momento que va a hacer que cambien los personajes? Eso también es importante, y finalizar en la historia. Yo aquí puse los puntos más importantes dentro de la historia, que tienen que ver cómo se conocieron, cómo eran estos dos mundos tan diferentes, cómo se logró el amor, para finalizar con lo que sería la destrucción de este barco y el fatídico momento donde Jack muere y ella queda sola. Todo esto nos va contando una historia, pero tenemos que ser claros al momento de contar. Tenemos que definir cuáles van a ser los puntos más importantes dentro de la historia. Y podemos darle un buen cierre a esta historia, dándole más importancia a la última viñeta, porque es la finalización de la historia, en donde vemos a Rose yéndose sola sin esta persona que la cautivó y que finalmente la enamoró. Y ese fue mi ejemplo sobre el cómic. Espero les haya gustado.